Muy buenos días. Para el día de hoy vamos a mirar el tema de ángulos notables. ¿Cuáles son los valores de los ángulos seno, coseno y tangente para los ángulos más relevantes en el primer cuadrante, que serían 0, 30, 45, 60 y 90 grados? Vamos a mirar entonces el tema de hoy. Bueno, recordemos que un triángulo rectángulo se puede analizar y resolver sin importar su posición o cuánto esté girado en el plano en el que lo estemos dibujando. Pero cuando ya hablamos del plano cartesiano, de los ejes X y Y, aquí podemos hablar de que un triángulo rectángulo en posición normal debiera estar apoyado sobre su cateto adyacente apuntando en el eje positivo de las X, mientras que el ángulo con el cual vamos a trabajar debe coincidir, ese vértice debe coincidir con el origen de coordenadas. Para analizar los dos primeros ángulos notables, ¿cuáles son los valores de seno, coseno y tangente para 0 y para 90 grados? Vamos a trabajar con la circunferencia que tiene de radio 1. ¿Eso qué quiere decir? Que esta circunferencia va a tener centro en el origen y va a pasar por x igual a 1, y igual a 1, x igual a menos 1, y igual a menos 1 y vuelve y retorna en x igual a 1. Pero el análisis lo vamos a hacer para el primer cuadrante. Esa es la parte que nos interesa. Bueno, en este tramo de la circunferencia, nosotros podemos identificar cualquier punto sobre la circunferencia que va a tener unas coordenadas XY. Y si desde este punto hasta el origen trazamos un segmento de recta, podemos darnos cuenta que ese es el radio de la circunferencia que ya dijimos que tiene un valor de 1. Entonces, para continuar con los análisis tendremos que apoyarnos en otras líneas. En este caso, vamos a trazar un segmento perpendicular desde el punto hasta el eje X. En este caso, se nos forma un triángulo rectángulo, que lo podemos identificar aquí plenamente, en el que podemos observar que en el vértice donde se encuentra el segmento vertical perpendicular al eje X, obviamente se va a formar el ángulo de 90 grados. Entonces, en este triángulo rectángulo ya podemos identificar las partes del mismo, empezando por el ángulo recto y al frente de él la hipotenusa, que como vemos, la hipotenusa coincide con el radio de la circunferencia, que es igual a 1. Tenemos también el ángulo agudo con el que vamos a trabajar, y de este ángulo agudo le podemos identificar perfectamente su opuesto, que corresponde entonces a la altura, y su cateto adyacente, que corresponde con la base. Si nosotros miramos la composición de este triángulo rectángulo, podemos entonces identificar que la altura del triángulo corresponde exactamente a la componente Y de ese punto, mientras que la base del triángulo corresponde a la componente X de ese punto. Por consiguiente, pudiéramos, por analogía, decir entonces que las razones trigonométricas serían para seno de beta el opuesto, que sería la componente Y, la altura, dividido en la hipotenusa, que es 1. Aquí nos damos cuenta que todo número dividido o multiplicado por 1 sigue siendo el mismo. Por eso la facilidad de entender la trigonometría cuando la hipotenusa la hacemos valer 1. Si continuamos, el coseno de beta es análogo y podemos decir entonces que es el adyacente, que es x, dividido en la hipotenusa, que es 1. Y eso nos da entonces que es x.
De aquí podemos concluir entonces que la componente y del punto que nos están dando la vamos a asociar inmediatamente con seno, mientras que la componente x que nos dan del punto la vamos a asociar inmediatamente con coseno. Y por último miremos entonces la tangente. La tangente ya sabemos que sería y sobre x, o sea, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí debemos recordar un concepto de años anteriores en que nos dibujaban una línea en el plano cartesiano. En el tema de funciones lineales decíamos que esa recta en el plano cartesiano tenía una pendiente que estaba dada por la diferencia en la altura, o sea, la y, dividido en la diferencia de la base. Es decir, la misma analogía que tenemos aquí, altura sobre base de ese triángulo. De manera que ya podemos complementar esa información algebraica con trigonométrica y decir entonces que la pendiente de una recta en el plano cartesiano es igual a la tangente de beta. Bueno, entonces ya empezando a trabajar con ángulos, vamos a ver entonces que vamos a tener el vértice de nuestros ángulos en el origen de coordenadas. El lado inicial va a estar en el eje X y los ángulos ya vimos que de manera positiva se van a leer en sentido antihorario. Entonces, obviamente, vamos a empezar con 0 grados. ¿Qué ocurre aquí en 0 grados? Pues obviamente nosotros ya tenemos la información de que la componente y corresponde al seno, mientras que la componente x corresponde a coseno. Ya podemos decir que seno de 0 grados es 0, mientras el coseno de 0 grados es igual a 1. Si hacemos el análisis, sería un triángulo que está aquí aplastadito en el cateto opuesto. Es decir, no ha empezado todavía a abrirse, por eso su distancia está en 0, su medida está en 0, la altura. Mientras que su base sí tiene toda la distancia correspondiente al radio, toda la distancia de 1. Y la tangente, como ya sabemos que es opuesto sobre adyacente, sería 0 sobre 1. Ya sabemos que esta operación da 0. Bueno, vamos a analizar ahora qué ocurre en 90 grados, cuando todo el ángulo hace su giro y llega hasta esta posición de 90 grados. En esta posición podemos entonces darnos cuenta que la componente y va a valer 1 y la componente x va a valer 0. Por consiguiente, para 90 grados pudiéramos decir entonces que seno de 90 va a ser igual a 1, que el coseno de 90 va a ser de 0. ¿Esto por qué? Si nos fijamos en la medida en que el ángulo, el punto, se desplaza hasta 90 grados, la componente de la altura va creciendo hasta que en 90 grados alcanza su valor más alto, que para esta circunferencia sería de 1, igual al radio. Con la base, por el contrario, se va recogiendo hasta que termina desapareciendo y convirtiéndose en un 0 para este valor de 90 grados. Con la tangente, entonces, ¿qué ocurre? Ya sabemos que la tangente sería el opuesto sobre el adyacente, o lo que es lo mismo, seno sobre coseno, 1 sobre 0. En este caso, de manera rápida, algún estudiante pudiera pensar que esto puede dar 0, pero recordemos que todo número que se divide por 0 da una indeterminación. Eso no se puede determinar. Si lo probamos en las calculadoras, puede que nos arroje error, puede que nos arroje infinito, puede que nos arroje error de cálculo, en fin, porque esto no se puede determinar. Algunos matemáticos o algunos textos pues acostumbran a escribir el infinito. Yo prefiero decir es indeterminado.
porque infinito no es un número como tal fijo, pero igual respetamos esa notación. Bueno, vamos a mirar entonces ahora los ángulos notables de 30 y de 60 grados. Para este trabajo vamos a hacerlo con un triángulo equilátero en el que sabemos que todos sus lados tienen la misma medida. En este caso vamos a colocar una medida de 2 en sus lados y sus ángulos internos todos son de 60 grados. Obviamente con este triángulo no podemos aplicar las razones trigonométricas, pero vamos a aplicar un truco que sería dividir este triángulo exactamente a la mitad. Si dividimos este triángulo exactamente a la mitad, pues podemos darnos cuenta que su base, que era de 2, se divide en dos segmentos iguales de una unidad y que el ángulo superior, como lo dividimos exactamente a la mitad, se formarán dos ángulos de 30. Aquí ya podemos observar entonces que lo que tenemos van a ser como dos triángulos rectángulos, pero para hacer el análisis solo necesitamos uno, con ese es suficiente. Entonces nos vamos a quedar trabajando con este triángulo rectángulo para el análisis. Podemos ver entonces que identificamos la hipotenusa, que sería de 2, un cateto, que sería 1, y este triángulo tendría una altura h. No lo vamos a confundir con hipotenusa, esta h hace asociación a alturas en triángulos. Esta h no la conocemos, por consiguiente debemos remitirnos a Pitágoras. Y ya sabemos que en Pitágoras, cuando vamos a hallar un cateto, lo que hacemos es que al cuadrado de la hipotenusa le quitamos el cuadrado del cateto conocido, de manera que lo plantearíamos de esta manera. El cateto de altura elevado al cuadrado sería igual a la hipotenusa de 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Resolviendo los cuadrados tenemos que eso me da 4 menos 1. Entonces la altura al cuadrado va a ser igual a 3. Si nosotros sacamos raíz a ambos lados de la igualdad, en esta parte podemos darnos cuenta que se van a cancelar la raíz con la potencia, de manera que vamos a obtener que h es igual a raíz de 3. Y si ese valor ya lo ponemos allá en el triángulo, pues entonces nosotros ya podemos trabajar de manera muy... Bueno, con los datos de este triángulo ya podemos entonces trabajar los ángulos notables de 30 y 60. Vamos a iniciar primero que todo con el ángulo de 30 grados, reconociendo su opuesto que sería de 1, su cateto adyacente que lo ayuda a formar que sería raíz de 3 y la hipotenusa que sigue teniendo un valor de 2. En este caso entonces ya podemos decir que el seno de 30 grados sería opuesto, que es 1, sobre la hipotenusa, que es 2. Por eso el seno de 30 grados es de 1 medio. El coseno, entonces, es el adyacente, que es raíz de 3, sobre 2. Y la tangente, entonces, nos va a quedar opuesto sobre adyacente, 1 sobre raíz de 3. Aquí tenemos que recordar que la matemática no permite o no gusta de que haya números irracionales, como en este caso la raíz de 3. Todas las raíces de números primos son irracionales. Entonces vamos a efectuar una operación para que el número que quede en el denominador, sea un número racional. En este caso aplicamos un truco de fraccionarios que sería amplificar por un número convenientemente el numerador y el denominador por el mismo número y aplicamos un producto por el mismo denominador, de manera que cuando multipliquemos los dos denominadores, raíz por raíz queda raíz elevada al cuadrado y se cancela el signo de radicación y solo me va a quedar el número 3. Mientras que en el numerador va a quedar multiplicándose la raíz de 3 por 1. En este caso va a quedar raíz de 3. El concepto sencillo sería que la raíz sube al numerador
y en el denominador el signo radical desaparece. Bueno, y ahora analizando para el caso del ángulo de 60 grados, podemos identificar que el opuesto viene a ser la raíz de 3, el adyacente que lo ayuda a formar va a ser de 1 y la hipotenusa que sigue siendo de 2. De esta manera ya podemos exponer las razones trigonométricas que lo conforman. Entonces, primero, seno de 60 grados va a ser igual a raíz de 3, que es el opuesto, sobre 2, que es la hipotenusa. Mientras que el coseno de 60 va a ser el adyacente, que es 1, sobre la hipotenusa, que es de 2. Y la tangente de 60 grados va a ser el opuesto, que es raíz de 3, sobre 1. Pero en este caso, dividir sobre 1 no se escribe su valor porque todo número dividido por 1 siempre sigue siendo el mismo. Bueno, en el caso de los ángulos notables de 45 grados, vamos a trabajar con un cuadrado. Ya sabemos que tiene todos sus lados iguales. En este caso vamos a escoger que sus lados miden 1 y todos sus ángulos internos obviamente son de 90 grados. Pues pensemos entonces que si trazamos una diagonal vamos a formar triángulos. Si vemos entonces, se nos forma un triángulo en la parte inferior y otro en la parte superior. Y entonces van a quedar divididos exactamente a la mitad. Se conformarían en la parte superior ángulos iguales de 45 y en la parte inferior también ángulos iguales de 45. La diagonal pasaría a ser la hipotenusa y sus lados los catetos. Ya nos quedamos trabajando con este triángulo básico en el que identificamos el ángulo recto, su hipotenusa h y sus catetos 1 y 1 y sus ángulos agudos ambos de 45. Pero necesitamos despejar la h para poder trabajar con ese valor. Para eso vamos a aplicar Pitágoras y sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. En este caso 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Resolviendo esos cuadrados ya sabemos que nos va a dar 1 más 1. Por tanto, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a 2. Y aplicando raíz a ambos lados de la igualdad, tenemos entonces que en este lado de la igualdad la raíz se va a cancelar con la potencia y nos va a quedar únicamente la h. Ya hemos hallado el valor de la hipotenusa, que es de raíz de 2, y ya la podemos colocar para continuar el trabajo, para poder seguir trabajando. Ya teniendo todos los valores, ahora sí vamos a trabajar con las razones trigonométricas. Pero entonces, ¿con cuál de los dos ángulos de 45 trabajamos? Podemos decir que con cualquiera, porque son equivalentes, da lo mismo. Entonces miremos seno de 45 grados. Si alguien está trabajando con el de arriba, le va a dar que el opuesto es 1 dividido en la hipotenusa de raíz de 2. Si otro estudiante trabaja con el de abajo, le va a dar el mismo valor, opuesto sobre hipotenusa. Por eso es indiferente con cuál de los dos trabajen. En este caso, como tenemos un denominador raíz de 2, debemos multiplicarlo por raíz de 2 sobre raíz de 2 para que cuando hagamos el producto de los denominadores, la raíz se cancele y solo me quede el número 2. Mientras que en la parte superior, raíz de 2 por 1, pues va a quedar raíz de 2. El resultado será que seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Miremos qué ocurre con coseno de 45. Es exactamente igual, porque el adyacente también vale 1 y también se divide en raíz de 2, se le aplica el mismo proceso y el valor resultante es el mismo. Para la tangente, pues opuesto vale 1 y adyacente vale 1, la tangente de 45 es 1 sobre 1, pues ya sabemos que ese valor será de 1. Hasta aquí ya tenemos los valores de 0, 30, 45, 60 y 90. Ya podemos hacer un resumen.
El resumen entonces sería de la siguiente manera. En el orden en que explicamos la clase, podemos decir entonces que para 0 grados el seno va a tener un valor de 0, mientras que para 90 va a tener un valor de 1. En el caso del coseno, para 0 va a ser de 1 y para 90 va a ser de 0. La tangente en 0 grados va a tener un valor de 0, mientras que para 90 grados es indefinida, indeterminada. En 30 grados el seno vale 1/2 y en 60 grados vale raíz de 3 sobre 2. El coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2, mientras que el coseno de 60 grados vale 1/2. La tangente de 30 grados vale raíz de 3 sobre 3 y la tangente de 60 vale raíz de 3. Y ahora sí, en el centro podemos ver que seno y coseno tienen el mismo valor, raíz de 2 sobre 2, y la tangente tiene un valor de 1. Vamos entonces a aprendernos un truco para aprendernos los ángulos notables sin tener que recurrir a la calculadora. Vamos a iniciar cómo aprendemos los ángulos notables para seno. En este caso vamos a hacer un giro antihorario y podemos extender la manita y arrancamos con el meñique hasta llegar al dedo pulgar, aplicando la siguiente regla. En 0 grados, raíz de 0 dividido 2, que eso nos da 0. En 30 grados, raíz de 1 sobre 2, que eso nos da 1/2. En 45 grados, raíz de 2 sobre 2, esto no se puede simplificar. En 60 grados es raíz de 3 sobre 2, que tampoco se puede simplificar. Y en 90 grados, raíz de 4 sobre 2. Ya sabemos que raíz de 4 es 2 y 2 sobre 2 es 1. Entonces, la forma de aprendérnoslo sería, primero, que todos están divididos en 2 y que las raíces van desde el 0 hasta 4. Entonces, raíz de 0, raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3 y raíz de 4. Con las simplificaciones que sean posibles. Ya sabemos que raíz de 0 es 0, raíz de 1 es 1 y raíz de 4 es 2. Miremos cómo funcionan las de coseno. Van a funcionar de manera idéntica como funcionan las del seno, pero en este caso va a funcionar leyéndolas en sentido horario, es decir, desde el pulgar hasta el meñique, y van a ser exactamente iguales. En 90 grados, raíz de 0 sobre 2, que es 0. En 60 grados, raíz de 1 sobre 2, que es 1/2. 45 grados es raíz de 2 sobre 2. 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Mientras que para 0 grados, raíz de 4 sobre 2, que es 1. Bueno, muchísimas gracias por la atención prestada. Espero que hayan aprendido bastante y ya vamos a poner en práctica todos estos ángulos notables para no tener que recurrir a la calculadora cuando nos aparezcan ejercicios de este tipo. Solo queda recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para seguir recibiendo informaciones de nuevos videos. Muchísimas gracias y un feliz día para todos.